El rancho está lleno de gente y desde el patio llega un rumor sordo de voces contenidas. Sobre dos pequeñas mesas está el rústico ataúd, custodiado por algunas flores y por 4 velas que hacen bailotear las sombras en las paredes de barro, pardas y agrietadas. Se respira una atmósfera espesa y tibia, con persistente olor a cebo. Laurentino Sosa está de pie en un rincón, con los ojos fijos en el rostro pálido de su hijo. Advierte que los rasgos se han acentuado y que han adquirido con la muerte una serenidad que le otorga más validez, más sombría. ¿Qué tal? Buenas tardes. Acá estamos nuevamente en Dos Lectores, hablando de literatura. Hoy tenemos la figura de un escritor santafesino que a mí me gusta mucho, que fue Diego Oxley, un escritor poco trabajado, poco conocido, y que, bueno, la verdad que vale la pena leerse. Para hablar de Diego Oxley, de don Diego Oxley, tenemos a una persona encantadora, Alejandra Tiraboschi, profesora de letras, buena poeta, aunque no esté escribiendo, pero bueno, y aparte amigaza, buena gente, sencilla, un encanto de mujer. ¿Cómo andás, Ale? Bueno, gracias. Bien. Con todos esos elogios no tengo nada. ¿Qué voy a decir? Bien. Los recibo. Vienen bien los mimos. Che, Ale, ¿por qué cuando vos tenés que te dicen Diego Oxley, qué es lo que primero te toca, te pega así? Vos decís, esto es Diego. Yo me planteaba el otro día al releerlo que para mí es la narrativa de la profundidad, de la existencia, una narrativa casi filosófica, porque generalmente, se me está ocurriendo en este momento, a veces parece que las cosas profundas o filosóficas o la angustia solo le pasa al hombre de la ciudad. Y Diego Oxley pone el foco en el hombre de la isla, en el hombre del monte, de lo que se llama la pampa criolla santafesina, del Salado para el Norte, que es su lugar de trabajo, donde él fue maestro tantos años, sin esa mirada pintoresquista que hizo parte de la narrativa argentina sobre la figura del criollo, porque no vamos a decir gaucho, porque ya es el isleño, el peón de estancia, ya la figura del gaucho queda. Y en eso es bastante parecido a Hernández, me parece, que lo sacó de la gauchesca para poner, a ver, acá hay un hombre sufriente. Y a mí eso de Oxley me parece un acierto, y creo que un hombre que escribió, digamos, en la década del 50, el 40, que fue su momento, aunque sus libros fueron más tardíos, sus publicaciones, Soledad y Distancia del 66, es un hombre, tiene una narrativa muy cuidada, precisa, y me quedé pensando con quién publicó sus primeras novelas, y yo miro siempre las colecciones, y en esa colección figuraba Dalmaceto, figuraba David Viña, figuraba Gastón Gori, figuraba, bueno, en este momento no me acuerdo, pero gente que después a lo mejor tuvo más trascendencia, Manauta, tuvo más trascendencia. Digo, ¿qué le pasó a Oxley que se desdibujó, digamos? Yo, como digo, siempre le agradezco a Felipe Cervera y a Graciela Coco ese rescate que hicieron de los autores santafesinos. Para colmo hemos perdido las dos grandes editoriales como Colmeña y Castelude en su momento, Bestseller, que se dedicaban a publicar y lanzar nuestros autores, y también creo que se perdió la figura del librero. No en todos los casos, hay alguna librería del librero que recomienda lo que está... Recomiendo a los escritores. Ahora hay 2 o 3 librerías en la ciudad que volvieron a eso, esas pequeñas librerías del librero que ofrece. Que ofrece y que conoce lo que ofrece, porque también ese es otro tema. Te ofrecen lo que hay a la venta, lo último que salió y sin idea. Decime, Alejandra, y el cuento, el chico, ¿por qué no tiene sangre? El chico, ¿por qué no tiene sangre el protagonista? El cuento es ¿Qué cuento la cuestión de quiebre. Es un para cuento mí, un cuento
un cuento de quiebre y nos adelanta Lockley que trata temas difíciles o no hablados, porque todo el cuento sugiere que ese chico no responde a lo que debería ser un concepto de hombría generalizado, la pelea, el mujeriego, el prepotente, y todo el cuento es como el padre que está pidiendo perdón ante el cajón de su hijo de no haber reconocido que su hijo era tan sosa como él, desde otro lugar, ¿no? A mí me encanta Orley porque este tema también lo trata en otro cuento que se llama Bautismo de Macho, donde al padre le van a avisar que su hijo está herido, y en vez de salir corriendo, que es lo que haría la lógica, primero pregunta si mató o no, y después, está bien, salió herido, si lo mató al otro está bien, ¿no? Bueno, pero ese concepto de que también hay que entenderlo en contexto. ¿Qué es lo que puede heredar el hijo de alguien que no tiene nada más que una forma de ser? Sí. A mí es muy sutil, siempre Orley tiene un respeto, pero me parece que se mete en esa naturaleza humana, y el cuento No tiene sangre es hermoso. También esta cuestión de que parece ser que hay un solo concepto de hombría, ¿no? Que por suerte las generaciones actuales ya lo han desarmado a esa mirada, ¿no? Ahí en No tiene sangre, hay un momento dado, le cuento a la gente que lean Oxley porque es valioso, está en todas las bibliotecas santafesinas, es un escritor espectacular. En No tiene sangre, el conflicto de un padre que tiene un hijo que es tímido, que no habla, que no pelea, que no reacciona, que se deja burlar, y hasta el padre siente vergüenza, siente como que él no es el padre. Dice, mi hijo murmura con un temblor en los labios, pero cuando lo veía soportar las pullas de grandes y de chicos como si no las oyera, cuando veía su impotencia para sujetar un ternero o su torpeza, y en una parte me acuerdo que dice, como un cuchillo que desentonaba en su ropa. Sí. No tiene sangre, no parece mi hijo. 20 años, ¿quién diría? Cierra los ojos Laurentino Sosa y apoya el mentón sobre el pecho como si el dolor lo abatiera sin alternativas. El padre que se da cuenta que su hijo tenía sangre porque muere, obvio. Bueno, le contamos el final, pero mi hijo murmura apretando los labios, eras un Sosa y eras un criollo. Perdóname que haya dudado. Hacemos una pausa, hacemos una brevísima pausa y perfecto. Seguimos en programa. ¿Cómo no? Si tenés que salir de tu casa, podés hacer tu propio barbijo casero. Así, podemos contribuir a disminuir el riesgo de transmisión y priorizamos el uso de barbijos reglamentarios para el personal sanitario. Es importante que tu barbijo casero incluya varias capas de tela, que permita la normal respiración, que se ajuste bien a la cara con lazos o elásticos para las orejas y que puedas lavarlo y secarlo correctamente sin dañar su forma. Aprende cómo hacerlo en argentina.gov.ar. Cuidarte es cuidarnos. Quédate en casa.
les cuento a la gente, Alejandra es profesora de letras, actualmente jubilada, pero quería que hablara Alejandra en el programa porque ella hizo un trabajo en la escuela de recupero de las letras santafesinas, que fue muy interesante. Es decir, si bien, o sea, los profesores, yo cuando daba clase y bueno, y todo, tenemos una línea que nos bajan y bueno, una línea de textos que hay que dar, un programa y demás. Existen profesores que son como faros, aparecen allí, iluminan un poco y bueno, y marcan una tendencia. Y Alejandra fue una de ellas. Ella planteó el tema de ubicar la literatura santafesina en un nivel de privilegio, que no siempre se hace. ¿Cómo fue tu experiencia con este tema de traer escritores santafesinos al aula? De que los chicos vean que los escritores no viven en la biblioteca, sino que existen. Para mí fue una experiencia, la llevé durante 22, 23 años en la Escuela Mantovani de distintas maneras, pero me acuerdo cómo se me ocurrió la idea. Una vez pregunté a alguien si conocía un escritor santafesino, ponele, eso habrá sido en el año 1998, 1997, no recuerdo bien, y me dice, no, si acá nunca pasa nada. Y yo dije, esto es alarma, acá ya hay que hacer algo. Yo no puedo desoír eso. Y entonces ahí me acuerdo que lo llamé a Horacio Rossi, Cacho Aú, Roberto Malatesta, y bueno, y armamos un encuentro a la noche muy descontracturado, porque mi idea era que si los chicos estaban en arte, entendieran que también los escritores son seres vivos que van a la verdulería, que viven a la vuelta de su casa, desmitificar eso. Y los encuentros que se repitieron era siempre con un proyecto de quinto año. Creo que surtieron efecto porque había una mirada de creador a creador. Yo siempre les decía esta frase: yo les presento a los escritores, los noviazgos corren por cuenta de ustedes. Esa era mi frase. Ellos tenían que leer un montón, leer lo que les gustaba, lo que les pegaba. Me sorprendieron, porque a veces uno cree que los escritores que quizás en edad están más lejanos de la adolescencia, a eso no los iban a leer, y esos eran los que los apasionaban. El alumno que nunca leía nada y que se había llevado lengua durante 5 años en el encuentro de escritores era la estrella. Y bueno, a partir de ahí hicimos muestras de poesías ilustradas, después en algún momento sacamos antologías ilustradas. Después eso fue un proyecto que nos costó, era insostenible porque hubo cosas curiosas, que uno pedía financiamiento del Estado y nunca llegaba, así que era todo a pulmón. Y no corresponde que lo digan en el programa, pero me acuerdo una vez que llamaron de la subsecretaría o en ese momento para decir que no habíamos puesto el nombre de las autoridades. Y con los chicos dijimos, si nadie nos aporta un peso. Bueno, y después encontramos la forma de hacer como unas pequeñas postales donde los chicos ilustraban con color y los escritores nos cedían como los derechos de autor y poníamos 2 o 3 versos. Y una de las cosas que a mí me encantaba es que eso funcionó mucho mejor fuera de la escuela, o sea, en otro lugar extra. Y para mí fue un placer. Yo lo solía hacer 2 o 3 veces al año. Esto era remar, porque imagínate los permisos y todo, pero la escuela también me puso un voto de confianza, o sea, yo lo hacía y los padres también, ¿no? La profesora los invita un sábado a la tarde y los chicos venían con torta, y no importaba. Y creo que en el sistema educativo, y esto va para los directores que escuchan, cuando alguien viene con una idea, déjenlo en libertad y pónganle un voto de confianza, porque cuando les dicen, me tenés que presentar el proyecto, esa es la frase para que alguien no haga nada. Para que se decida. Dale libertad y esa persona va a responder. Y tanto es así que en algún momento yo no lo quería hacer más, estaba cansada. Y tenía piquetes de quinto año diciendo, no, pero ahora nos toca a nosotros, ¿cómo que no lo vamos a hacer? La SADE han sido muy generosas. Me acuerdo una vez que SADE y ASDE nos dieron el stand y ahí presentamos cosas. O sea, yo les agradezco a todos los escritores porque primero quería presentarle escritores que vivieran, que fueran contemporáneos, que están acá, que
Claro. Y bueno, y así mis alumnos se hicieron amigos de muchos escritores y hoy andan escribiendo. Qué lindo. Creo que también hay una parte que fue, yo siempre rescato un gran proyecto educativo que fue la reforma curricular del 88, que partía de Santa Fe, Argentina, América, el mundo. Sí. Entre tantas reformas eso se perdió y esa era una manera de recuperar a nuestros escritores. Quizás a veces forzadamente también, ¿no? Pero bueno, las cosas se van acomodando. Si uno no cae en lo alusivo, eso está perdido. Osley, por ejemplo, es un escritor que le recomiendo a los que vean el programa por la profundidad, porque parece descriptivo, pero él siempre deja un indicio para que uno esté latente a ver cómo termina esa tensión, va tirando al lector. Y bueno, habla del desamparo, habla de la soledad, habla de la vida como una lucha permanente. Hay un cuento de mujeres, hay un cuento de una mujer que saca, que saca adelante una mujer que sale a pelear la vida con su hombre, ¿no? ¿Cómo lo había nombrado? Hay algún momento que aparecen como protagonistas las mujeres, siempre, más en segundo lugar, pero es una mujer que aunque no está en protagónico, el personaje está permanentemente pensando en su compañera. En su compañera. Y hay una cosa que a mí me gusta, que es que Osley no tiene una mirada paternalista. No. Pobrecito como su mujer. No. Está al mismo nivel y siente cosas. No es ni paternalista, ni de desprecio, ni un lugar de superioridad. Y creo que por eso es universal, digamos. Lo hace universal. A mí realmente tiene la frase una frase que a mí me encanta, dice: su rancho misérrimo está protegido por su propio desamparo. Che, Ale, hacemos una pausa y después lees algo de Oxley. Hacemos una pausa en Dos Lectores y seguimos con Diego Oxley y con Alejandro Tiraboschi, que da para hablar toda una tarde. Si tenés que salir de tu casa, podés hacer tu propio barbijo casero. Así, podemos contribuir a disminuir el riesgo de transmisión y priorizamos el uso de barbijos reglamentarios para el personal sanitario. Es importante que tu barbijo casero incluya varias capas de tela, que permita la normal respiración, que se ajuste bien a la cara con lazos o elásticos para las orejas y que puedas lavarlo y secarlo correctamente sin dañar su forma. Aprende cómo hacerlo en argentina.gov.ar. Cuidarte es cuidarnos. Quédate en casa. Cuidado con la pelota, no la podemos ir a buscar, Cuidado. ¡Oh, no! Recordales lo importante que es quedarse en casa. Ayúdalos a hacer sus trámites a distancia y contales que tienen acceso a medicamentos esenciales gratuitos. Llámalos, conectalos, escuchalos. Entre todos cuidemos a nuestros jubilados y jubiladas. PAMI. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Don Emiliano Camargo, y cuando un hombre de su laya ha logrado acumular tantos años de resiura de quebracho, la piel se ha puesto dura y rugosa como el tala, para dar la impresión que defiende su cuerpo desde afuera de la posible vecindad de la muerte. El ahijado, ese compromiso contraído de pichón de tigre, le había ganado el cariño. Quería ser del muchacho lo que él hubiera querido ser. Hay algo en Oxley, es un contrabandista que ya al final de su vida se llama El Embalsado, trata de acomodarse, pero es la ética. Incluso aquel que no está muy ajustado con la ley tiene una ética. Todo el tiempo sus personajes son personajes que tienen 4 valores, pero esos valores los respetan en su indigencia, en su
mala vida en algún punto, él se encarga también de mostrar que a veces la mala vida no es nada más que la posibilidad de sobrevivencia. Casi todas, sobre todo los cuentos urbanos. Y sí. El que se dedica, digamos, al abigeato, al robo de ganado, es porque no le queda nada más que eso. Nada más que eso. Hay distintas isotopías, la soledad es muy fuerte. Es muy fuerte. El hombre sumergido en un ambiente totalmente hostil. Eso se repite en Soledad y Distancias. Yo creo que es la pincelada oxleana por excelencia. Es decir, porque no tenemos no es el pescador de voz que tiene la mujer, los hijos. No. Él está solo y su alma en el medio de un paisaje y tiene que, si él no sale a cazar no come, si él no sale a pescar no come o no sobrevive. Tipos que se hacen kilómetros en canoa para llegar a vender unas pieles y cuando vuelven capaz que no encuentran ni el rancho. Esa idea de Oxley, que es un poco la vida de él. Él fue maestro rural en el norte, fue periodista en el norte. Yo una sola vez lo vi a Oxley, lo conocí a Oxley. Me acuerdo que Marta Rodir le decía a mi novio de la costa. Oxley era un tipo que era un gaucho. Yo lo vi en el Banco Vica, en una entrega de premios. Era un hombre de una solvencia, esos tipos que vos decís, no hay más gente así. Vos te ponías a hablar con Diego y Diego estabas hablando contrastaba con todo el entorno citadino, ¿no? Donde todos de traje, de corbata, señoras arregladísimas de peluquería, y él con esa cosa con esa presencia, esa estampa que te conmovía, ¿no? Era un tipo que... La austeridad, la austeridad y profundidad, lo no superfluo. Sí. Como su literatura, ¿no? No hay nada fuera de lugar en su literatura. Eso que vos planteás del hombre de la supervivencia, del que viaja 3 días para llevar las cucharas, las pieles, y que además sabe que lo van a engañar en el precio, pero que no le queda otra, esa resignación y esa crianza de los hijos con ese mandato, bueno, la vida es así, no es resignación. Porque también acá no hay resignación ni abandono. Sus personajes no son abandonados. Luchan, se levantan, trabajan, pero es una aceptación de ese destino, de un destino, como dice Morán, donde la alegría no cuenta, donde la alegría no va a estar. Yo rescato la sutileza para decir las cosas, esa profundidad. Y la temática, yo creo que de todos los que han abordado el tema de la isla y del hombre de la pampa criolla, creo el que ha ido a lo profundo y que no nos perdamos en el detalle pintoresquista. Hay un cuento que me sorprendió, por eso te digo, trataba temas tabúes, de un gaucho que diríamos hoy tiene Alzheimer, que se pierde. Es arriesgado en esa época hablar de eso, porque ¿cómo vas a hablar de eso en una figurita? Esto es lo que pasa, muy neorrealismo italiano, no sé si por la época, por el momento, y una literatura fuertemente social, porque creo que es fuertemente social, pero no panfletaria, por eso es eterna, digamos, porque no se sube a la moda, sino que como vos dijiste, como es él, gente de fondo, no de superficie. Yo te agradezco, Ale, que hayas estado. Recomiendo, lean al autor de mención, a Diego Oxley, lean Quebrachos, lean podemos decirle algunos nombres. Dale. La distancia, Las aguas turbias, las 2 novelas Tierra arisca y El remanso. El cuento que más antologizado está, obviamente, es No tiene sangre. Ese está en casi todas las antologías escolares por la temática, pero... Y bueno, lamentablemente hay algo muy duro, que es decir, hay que buscar a veces en mesas de saldo estos escritores que no volvieron a ser reeditados, porque ahí hay otro punto, ¿no? De las reediciones. El de la reedición, yo de Oxley les puedo decir, en la biblioteca pedagógica está completa la obra de Oxley, pueden buscarlo. Bueno, dentro de todos los cuentos de él, a mí hay uno que me conmovió mucho, yo lo leí en la radio,
y la verdad que merece ser leído. Se llama El oscuro tapao. Es un cuento que habla de hasta dónde un chico puede llegar para tener lo que quiere, y cuando lo tiene, bueno, eso que tanto anhelaba se le vuelve en contra. Es un gran cuento. Hay una imagen de una doma que parece verdaderamente una película. Está muy bien hecho. Yo te agradezco, Ale, que estés con nosotros. Bueno, y te voy a volver a llamar. ¿Cómo no? ¿Eh? Un gusto Bueno, para querida, mí. un beso grande. Gracias. Y nosotros seguimos en Dos Lectores la semana que viene hablando de literatura, porque bueno, la literatura va a salvar el mundo, decía Sanelli, y ojalá así sea. Un cariño, buena semana.